Queridos hermanas y hermanos, bienvenidos a nuestra escuela sabática. Queremos intentar, hoy tenemos la lección número 17 y es una lección muy importante para todos nosotros. Queremos meditarlos juntos. Estamos aquí con hermana Raquel Orce, que es también líder de departamento de publicación, y gracias a Dios también mi esposa y su servidor. Queremos revisar la lección y empezar. El título es una apariencia de gloria, ¿verdad? Una visión de gloria. Una visión de gloria. Tenemos que entender que Dios aparece de distintos modos, ¿verdad? De distintas formas para comunicarse con nosotros. ¿Y de qué tipo de gloria está hablando esta lección, Raquel? Bueno, esa gloria nos habla de un origen celestial y está directamente relacionado con la divinidad y con seres que forman parte ya de la vida inmortal. Es interesante. ¿Y por qué piensas que Dios se reveló a sus discípulos de una forma de gloria? Bueno, hay varias razones. La lección nos presenta diversas, pero creo que es fundamental tomar en consideración dos áreas significativas. Una era la limitada específicamente para el momento en que esta revelación se produjo. Y tenía dos fines fundamentales. Por una parte era reconfirmar a los discípulos en la misión de Cristo. Segundo, hacer o visualizar ante los discípulos que Cristo era humano, pero Él era divino también, la dualidad de ambas naturalezas. La confirmación de su humanidad era obvia para ellos. Ahora, la confirmación de su divinidad vía el Padre desde el cielo y con dos asistentes que habían formado parte de la historia de este mundo y que ahora estaban en el cielo, reconfirmaba eso más. Eso era en el contexto estricto de ese tiempo. Sin embargo, también tiene la proyección para nosotros hoy, porque siempre cuando el Señor hace algo no lo limita específicamente a la circunstancia momentánea, sino que tiene una proyección más extensa. Así que esto traía un mensaje para reconfirmar la comprensión de la misión de Cristo divino-humana en su naturaleza, y dos, tomar en consideración que estos dos personajes bíblicos que acompañaron, asesoraron y reconfortaron a Cristo simbolizan también a los salvos. Muchas gracias. Entendemos que cada uno de nosotros debe llegar al momento de recibir y de entender esta revelación y aceptar a Cristo no solo como un ser humano, pero también como un ser divino humano. Eso es la forma que Dios presenta al Salvador, y necesitamos llegar a esta convicción, en esta experiencia personal que nosotros tenemos con Cristo. Vamos a revisar la primera pregunta, que habla que en un momento específico Jesús se apartó, invitó a algunos de sus discípulos, los más cercanos, con sí, y allá, sucede algo muy especial. Quizá podemos primero hablar de eso. ¿Quién fueron esos discípulos y por qué Jesús separó esos discípulos de los otros? Porque normalmente entendemos que, la salvación es igual para todos, la revelación también, la palabra de Dios, todos estamos igual adelante de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento entendemos que Jesús sí hizo una diferencia. Bueno, Él hizo una selección, y la selección estaba basada en tres principios básicos. Tenemos a Pedro, tenemos a Santiago y tenemos a Juan. Eran tres temperamentos y caracteres completamente diferentes. Sin embargo, los tres también iban a ejemplificar el desarrollo
del cristianismo en la primera era. Sabemos que Pedro fue crucificado, él murió como mártir. Sabemos que Santiago fue decapitado y de hecho fue el primero. Y que Juan, de acuerdo a lo que conocemos, él sí murió siguiendo el ritmo biológico natural. Así que son tres niveles diferentes de la comprensión de la vida y de la muerte, en circunstancias diversas, pero siempre enmarcadas en el servicio a Dios. Por otra parte, el deseo de todas las gentes nos dice que esta selección estaba basada en el nivel de comprensión espiritual de los discípulos. Y el Señor consideró que ellos tres estaban en una capacidad mayor de comprender lo que iba a revelarse que quizá el resto de los discípulos. Es interesante qué problema normalmente revela o trae con sí la revelación de Dios. Personalmente me recuerdo la expresión de apóstol Pablo, que también dijo que tenía muchas revelaciones. Pero ¿qué sucede? Para que él no se siente superior de los demás, para que el orgullo no lo absorbe, entonces Dios permitió una enfermedad, una debilidad física para que él para que él mantiene su comprensión y una humildad, una forma espiritual. Y lamentablemente eso es que nosotros vemos en las expresiones, en los caracteres de los otros apóstoles, porque ellos vivían con la esperanza que van a obtener el reino el reino físico, el reino político de esa tierra, y estaban con los pensamientos orgullosos del poder de dirigir y todo eso. Entonces una revelación semejante parece que no debía estar oportuna para esta condición espiritual en que estaban ellos. Bueno, vamos a ver la próxima pregunta, que habla de la revelación de Jesús. Es interesante, que es un detalle que me gustaría mencionar. Jesús, cuando se transformó, Él no se transformó así como muchas veces vemos algunas ilustraciones de los modelos modernos de poder sobrenatural, que aparece alguien y hace una cosa así y se cambia su naturaleza. Pero cuando ellos se apartaron, Él empezó de orar, se puso a rodillas y empezó su oración. Y cuando Él estaba orando, entonces sucede este milagro de la transfiguración. Pero ¿quién estaba también con Él? O ¿cómo podemos decir? ¿Qué otros personajes aparecen? Y eso es pregunta 3 también, pregunta 2 y pregunta 3, vamos a unirlos juntos, en esta situación tan sublime. Bien, la pregunta de hecho tiene dos cuestiones en sí. Es interesante que esa transformación, en griego es metamorfo, es decir, es cambio de forma o cambio de consistencia. Ahora, ese momento especial donde Jesús se transformó no ocurrió en una forma banal o fue baladí el momento circunstancial en el momento en que ocurrió, porque Él estaba orando. Y en contraposición el versículo nos presenta que los discípulos estaban orando, durmiendo, mientras Él estaba orando. Así que tenemos dos actitudes ante un momento solemne. La transformación de nuestro ser, el completo cambio de lo que nosotros somos o podemos llegar a ser, se produce únicamente
cuando estamos en estrecha relación con Dios. Ahora, conocer más a Dios, recibir una comprensión superior de la divinidad se alcanza únicamente a través de la oración. Y aquí tenemos la confirmación. Y cuando Jesús estaba concentrado en su misión, esto ocurrió aproximadamente en el año 30 de su era, entonces se estaba aproximando el tiempo en el que él sabía que debía entregar su vida. Así que el Señor, su Padre, envía 2 personajes que eran de toda la historia del pueblo de Dios los que podían estar más cercano a él y entenderlo tanto mejor. Moisés por una parte y Elías por otra. Vivieron en momentos diferentes del pueblo de Dios, sin embargo tenían en común varios elementos. Ambos fueron malentendidos, ambos fueron rechazados, ambos pasaron por el peligro de muerte, ambos traían un mensaje no agradable para las personas o que no quería ser fácilmente aceptado. Ambos habían sufrido la soledad, la agonía del abandono. Y era precisamente ellos los que en ese momento circunstancial de la vida de Jesús podían animarlo, fortalecerlo y darle ese soporte emocional que él necesitaba para ya llegar a la última fase del precioso plan de salvación. Muchas gracias. Es muy importante entender que hay varios testimonios que dicen que Jesús no sabía prácticamente como ser humano, no sabía qué va a suceder en el futuro. Él dependía totalmente del plan de su Padre y pedía cada día la información necesaria para el próximo día, para saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, entendemos que en esta situación tan especial, este encuentro con Moisés y con el otro profeta fue prácticamente muy importante para él, porque él sí podía tener una imagen de cómo pueden suceder las cosas. La divinidad no podía intervenir en la humanidad. La divinidad no podía ayudar a la humanidad de una forma que se podía decir, bueno, Jesús tenía alguna ventaja o estaba en una situación ventajosa en la lucha contra el pecado y contra la tentación. Por eso él sí pasaba todo, él necesitaba la oración, necesitaba una confirmación en el trabajo que él hacía en la vida que él tenía en la tierra. Bueno, vamos a ver más adelante la pregunta 4 exactamente hace el contraste de la condición de los discípulos. Los discípulos se encontraban en una condición lamentable. Ellos estaban preocupados de otras cosas. Ellos se preocupaban de su cansancio, se preocupaban de sus necesidades. Si tenían hambre, siempre lo pedían a Cristo. Si tenían sed, lo pedían a Jesús. Y si querían dormir, entonces se dormían. Y eso es que sucede aquí con los apóstoles. Exactamente en el momento de la transfiguración, ellos estaban durmiendo. Para mí eso es como una parábola interesante. Quizás se puede usar en una predicación un día. Muchas veces decimos, ¿por qué no vemos a Jesús? ¿Por qué no tenemos experiencias milagrosas en nuestras vidas? ¿Por qué no vemos la presencia de Jesús, de los ángeles? Y quizá aquí está la respuesta. Porque dormimos como Pedro, como Santiago, y las cosas suceden aquí alrededor de nosotros, pero nosotros no lo vemos porque espiritualmente estamos dormidos. Pero,
¿qué lección podemos nosotros sacar o podemos entender de este despertamiento? Porque gracias a Dios ellos sí despertaron de su sueño. Es cierto, ellos despertaron, pero perdieron gran parte de la gloriosa visión de la cual podían haber sido parte. Especialmente la pregunta 3 deseaba que enfatizáramos de qué hablaron Jesús con Moisés y Elías. Bueno, hablaron de su pronta muerte de Jesús en Jerusalén, de toda su pasión, muerte y también de su resurrección. Así que esto era un elemento que hubiera ayudado muchísimo a los 3 discípulos a superar la crisis que estaba sobreviniendo sobre ellos y que lamentablemente no estuvieron a la altura a causa de perder esos maravillosos momentos. Cuando nosotros colocamos nuestros instintos o nuestras necesidades básicas como máxima prioridad en nuestra vida, como ellos en este caso, ellos tenían sueño y el tener sueño no es algo malo, es una necesidad que nosotros tenemos, pero hay momentos en que hay inclusive cosas más importantes que esas, y por haber dormido perdieron un momento glorioso en la vida de Jesús y en la suya propia. Y no solo eso, sino que perdieron la comprensión de haber visualizado este acto tan especial. Eso es válido para nosotros hoy del mismo modo. La parábola de Mateo 25 también de las 10 vírgenes, de las 5 sensatas y de las 5 insensatas, nos muestran ese acto también de dormitar, con o sin reserva del Espíritu Santo. Aquí vemos que el Señor les daría aún otras oportunidades y pudieron superar esta situación. Sin embargo, podían haberse enriquecido espiritualmente mucho más y haber alcanzado la madurez espiritual con un nivel de satisfacción superior. Para mí es interesante que Jesús invitó a esos discípulos, lo invitó consigo. Ellos fueron en este lugar tan importante, una situación, una experiencia única, la única situación en la Biblia cuando sucede esa transfiguración. Bueno, los otros momentos de las predicaciones de Jesús, muchos milagros se repetían muchas veces, pero esta experiencia única fue algo muy especial. ¿Y por qué Jesús no lo despertó? Es interesante la actitud que Jesús tenía. Él invitó a los discípulos, pero Él no lo obligó a ser atento en esos momentos. Y eso es que sucede muchas veces en nuestra vida espiritual. Nosotros, bueno, sabemos que como querer, así como hacer, todo es en los frutos del Espíritu Santo, pero ¿qué también quiere Jesús de nuestra parte? Nuestra colaboración. Él quiere nuestro acuerdo. Quiere que nosotros también decimos, sí, Señor, yo sí quiero seguirte. Porque si no, Dios no nos va a obligar, no nos va a forzar a despertar espiritualmente solo porque nosotros necesitamos una experiencia más con Él. Y eso es otra lección para mí en esta situación tan importante. Otro punto muy importante es que cuando ellos despertaron tarde, entonces dijeron a Jesús, ahora vamos a construir aquí las tiendas y vamos a quedarnos, porque bueno, perdimos nosotros el tiempo tan importante, ahora queremos quedarnos aquí con todos. Lamentablemente las cosas no suceden como nosotros queremos, pero sucede como Dios lo quiere. Lamentablemente muchas veces perdemos una oportunidad muy importante y queremos después recuperarla y no se puede más. Nos gustaría hacer muchas cosas, quizá 3 veces más esfuerzos,
no se puede recuperar más. Son momentos en la vida espiritual que son únicos, que son muy importantes, que necesita toda nuestra colaboración, todo nuestro deseo. Necesita un corazón despertado, una mente despertada. Por eso necesitamos ser despertados todo el tiempo, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar, cuándo vamos a escuchar su voz, cuándo Dios quiere que entramos en el servicio. Muchas veces viajando uno no se da ni cuenta, pero Dios sí tiene un plan. El coche puede ser, tenemos un problema mecánico, técnico, paramos, estamos enojados, pero este momento Dios lo quiere usar para otra persona, para ayudarnos, y esa persona es que Dios quiere que reciba el mensaje. Pero muchas veces nosotros durmiendo, enojados con nuestros problemas, seguimos adelante, ni nos recordamos del Evangelio, de la presencia del Señor, y perdemos oportunidades de oro, oportunidades muy importantes. Bueno, en esa lección es muy importante, y yo creo que podemos dialogar mucho, pero hay que avanzar, el tiempo se va. Vamos a ver la pregunta 5. Cuando Pedro estaba hablando, ¿qué sucedió? Cuando Pedro estaba hablando y haciendo la propuesta de que construyeran los 3 tabernáculos, oyen la voz del Padre. Y la oyen declarando: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Esta fue una escena impresionante, especialmente por haber tenido el privilegio de oír la voz que salía de la nube, y era la voz de Dios Padre, donde por segunda vez confirma su identidad con su Hijo Jesús. Lo hizo primero en el bautismo y ahora esta es la segunda ocasión, y lo haría brevemente después de que Cristo muriera. Ahora, en esta segunda ocasión era un contexto diferente. Lo reconfirma en su identidad, y algunos de los discípulos que estaban presentes lo habían escuchado la primera vez también. Por ejemplo, Juan había sido discípulo de Juan el Bautista, y él escuchó ahora por segunda vez esa misma voz que había escuchado ya en ocasión del bautismo de Jesús. Ahora no es en el bautismo, es no al principio de su ministerio, es más cercano al fin de su ministerio. Pero el Padre adjunta o añade una declaración que no formaba parte de la primera, que es precisamente: a él oíd. Entonces, no solo reconfirma su identidad, sino también el mensaje. Y esto tenía el propósito de confirmar a los discípulos, establecerlos en la comprensión de Cristo como Dios y Salvador, y como portador del mensaje celestial. Muy importante. Y cuando dice el Padre: a él oíd, ¿qué significa eso para nosotros? Porque yo creo que todos nosotros, como discípulos, como seguidores de Cristo, esa palabra también está dirigida a nosotros. Oíd a él, ¿qué significa eso? Para mí sí significa obediencia. Significa que todo que Jesús dice hay que obedecerlo, hay que escucharlo, hay que practicarlo, hay que ponerlo en práctica en la vida. Y es importante porque lamentablemente en el cristianismo moderno también participa esta idea que, o hay esta idea que uno puede creer a Cristo y, bueno, la práctica en la vida no tiene ninguna importancia, todo está circunstancial. Depende de las circunstancias. Si podemos guardar la ley, bueno, y si no la podemos, bueno, Dios sabe, no hay problema. Entonces, esos son puntos muy importantes a entender, que escuchar a Él significa obedecer. Poner toda la atención, todo nuestro ser en entender su palabra,
y también practicarla. Vamos a ver la próxima pregunta. ¿Qué impresión tenía esta experiencia a los discípulos? Esa es la pregunta número 6. La impresión fue grandiosa, porque el versículo nos dice que cuando ellos escucharon la voz, ellos cayeron sobre su rostro en tierra y estaban aterrados, estaban en una situación de gran desconcierto y angustia, pero es hermoso la forma en que el Señor Jesús actúa en esta circunstancia, pues podríamos considerar que Él se podía sentir decepcionado por el comportamiento de los discípulos, sin embargo no lo demostró en ningún momento, sino todo lo contrario. Dice que Jesús se acercó a ellos, les tocó y les dijo: levantaos, no tengáis miedo. Y lo impresionante al respecto es dice que cuando ellos levantaron su vista, no vieron a nadie, solo vieron a Jesús. Esa es una experiencia que cada uno de nosotros tiene que tener. Debemos balancear nuestra experiencia con la reverencia ante la divinidad, el respeto ante la divinidad, el sometimiento ante la divinidad y al mismo tiempo sentir la cercanía, la proximidad, la ayuda, el consuelo y el ánimo que nos da también la propia divinidad. Y centrar nuestra mirada no en los seres humanos, sino solo en Jesús. El versículo dice: y solo vieron a Jesús y a nadie más. Es interesante, es muy importante. Quería enfatizar solo que dijiste que Jesús de verdad no le dijo a sus discípulos dormilones y qué están haciendo y por qué no están atentos, mira, perdieron tantas cosas y todo eso, pero Él le apoyó, le ayudó, entró en compasión otra vez con ellos por las limitaciones que ellos tenían. Me imagino que si ellos no debían dormido, debía ser mucho más claro también la revelación, porque bueno, ellos despertaron de su sueño y cuando uno despierta es como que ¿es eso una realidad ahora o es parte de mi sueño que está pasando aquí? Entonces, hasta la seguridad de la experiencia que ellos tenían no tenía esta fuerza después del sueño que como podía tener si ellos no se durmieron. Pero bueno, se durmieron, perdieron esa experiencia única, y ahora cuando escuchan la voz del Padre, ellos entienden la seriedad de la apariencia, que eso es algo muy especial. Pero vamos a ver la última pregunta y sacamos una conclusión de esta lección. ¿Qué promesa hizo Jesús en esta transfiguración? El Señor pronunció una bienaventuranza y la declaración es muy significativa, lo fue en ese momento y lo es para nosotros hoy también, en el sentido que el Señor dijo: ninguno pasará por la muerte que haya visto mi gloria. Y hay diversas interpretaciones acerca de este versículo y especialmente los críticos de la Biblia cuestionan la declaración de Jesús como válida en ese contexto. Sin embargo, esa reproducción del reino de Cristo en miniatura fue una realidad, fue tangible, y aunque los discípulos en ese momento no estaban en condición de poder asumir la importancia de lo cual ellos habían testificado, sí impresionó sus vidas hasta tal punto que posteriormente llegarían a una comprensión mayor al respecto. Sin embargo, tiene una proyección también hasta nosotros hoy, por el hecho de que simboliza y representa en miniatura no solo la primera venida de Cristo, sino también la segunda venida de Cristo, especialmente por el hecho de que Moisés, representando
a los salvos que resucitarán, y Elías a los salvos que encontrarán a Jesús vivos. Reúnen en ese contexto los dos grandes grupos de salvos desde el principio del mundo hasta la venida de Jesús, y Él en gloria. Y todos ellos serán arrebatados juntamente con el Señor Jesús en las nubes. Así que la proyección de esa miniatura de lo que sería la segunda venida de Cristo, el Señor nos puede conceder el privilegio de ser de una o de otra de las partes. Lo importante es estar con el Señor. Muchas gracias. Yo creo que es obvio para todos nosotros que si nosotros dedicamos tiempo en la oración, como también dice aquí el testimonio, en el deseo de toda la gente que podemos leer, y también en el testimonio de la meditación, que es importante, yo le recomiendo que la lean, estudian, podemos tener la confirmación que si nosotros dedicamos tiempo a estudio de su palabra, si dedicamos tiempo en oración, esta experiencia puede ser también una experiencia tuya, una experiencia mía, que nosotros en oración podemos encontrar a Jesús, podemos tener una relación estrecha personal, podemos ver a Jesús. Eso aparece muchas veces en las visiones de hermana White, cuando ella estaba deprimida, cuando ella se sentía abandonada, apareció la persona de Jesús. Me recuerdo una de las notas del hijo de ella, con otros hermanos y pastores de la iglesia, entraron en la habitación y ella dijo, no vieron nadie, Jesús salió ahora de la habitación. Es interesante cómo ella tenía esta posibilidad. Y esa posibilidad pueden tener todos, también especialmente en la lluvia tardía que estamos esperando, porque vivimos en el tiempo de la lluvia tardía. Si podemos tener esta experiencia, dice que hasta los niños, ancianos, todos van a tener visiones y van a conocer a Dios de una forma personal, directa. Eso es la meta del Evangelio. Esta es nuestra meta espiritual, alcanzar el momento de una relación estrecha personal con Jesús. Eso es el mejor que podemos tener. Y queridos hermanas, querido hermano, no se desanima. Si estabas durmiendo, si tenías problemas en tu vida, los apóstoles los tenían también. Jesús no va a criticarnos, no va a reprendernos, pero más de todo nos van a apoyar y van a hacer todo posible que nosotros tenemos una experiencia positiva con Él. Que Dios te bendiga y que te da una fuerza espiritual. Un feliz sábado. Amén. Amén.